Preciosa iglesia del Señor, buenas noches. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. La paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Esta noche ha habido liberación. Aleluya, digan un fuerte amén. Esta noche ha habido liberación. Lo digo por mí. Y siento en el Señor que también otros fueron descargados. De preocupaciones, pensamientos. Y llegó Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y un encuentro con Jesús tiene que cambiarlo todo, lo cambia todo. Aleluya. Un verdadero encuentro con Dios hace rendir tu voluntad. Ese es el título del mensaje de esta noche. Un verdadero encuentro con Dios hace rendir tu voluntad. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. El libro de Hechos, capítulo 9. Les voy a leer este verso porque allí está basado el título, pero en realidad en la predicación sería el punto número 3. No sé por qué. Pero mi Señor me llamó mucho la atención y me hizo clic en una pregunta. Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que les comento. ¿Qué quieres que yo haga? Repita conmigo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez más voy a orar. Señor, me declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, usado por ti. Que esta palabra, Señor, que sale de este servidor, este siervo, a lo mejor no con tanta revelación, quizás es un compendio de lo que ya he escuchado desde este púlpito a través de nuestra mano. Amado Dios, pero tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y entra hasta partir el alma, discierne los pensamientos más profundos, las intenciones del corazón. En esta noche, Señor, declaro, Padre de la gloria, que tu pueblo, Señor, será nutrido una vez más. Amén. Aleluya. Un verdadero encuentro con Dios hace rendir tu voluntad. Definitivamente cuando una persona se encuentra con Dios, se encuentra con la Trinidad, con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Trino y Uno Dios, algo tiene que cambiar de una vez en tu vida. De una vez.
de una vez ya es marcada una diferencia en usted y en mí. Un verdadero encuentro con Dios hace a una persona, a una criatura, la hace nueva. Amén. Y cayendo en tierra, número 4, mismo capítulo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en el versículo 3, no antes, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En esta casa de oración, cada uno de nosotros que ha podido pasar a ministrar con el micrófono, bien sea una oración, bien sea una palabra, ha deseado fervientemente mirar la gloria de Dios y estar lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y es un ardiente deseo, un ardiente anhelo que todavía seguimos gimiendo con fervor, con ahínco, y diciéndole a Dios: queremos ver tu gloria, queremos tu presencia, queremos ver tu gloria. Repetidas oportunidades le decimos a Dios: queremos ver tu gloria. Y se los digo, mi hermano, más temprano que tarde, más temprano que tarde, esta iglesia será una explosión de la gloria del Señor. Esta iglesia estará llena del favor de Dios, de la presencia de Dios. Está llena ya en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ya usted así lo ha diseñado en oración. El hecho de que no hemos visto algunas cosas, el hecho de que algunas cosas todavía no se han hecho manifiestas, no quiere decir que no está hecho. Yo creo firmemente que Dios ha dicho en el cielo: hecho esa oración que cada uno de mis hijos han hecho. Este hombre, Saulo de Tarso, por alguna u otra razón perseguía a Jesús, pero no para tener un encuentro con Él y no para buscar su gloria. Difería o en la Biblia una amenaza, gracias Señor, era una amenaza para su reinado. Al igual que Moisés, en el tiempo de Moisés hubo un hombre que perseguía el propósito de Dios en la vida de la persona, cuando también mandó a exterminar a los niños. Pero déjame decirte que cuando Dios ha dicho que tiene un propósito marcado para tu vida, que cuando Dios ha dicho que tú tienes algo especial que hacer aquí en la tierra, pues no hay hombre, no hay mujer que pueda cortar con ese propósito, porque Dios va a llevar a cabo su plan, y ese plan va a llegar a un feliz término. Usted y yo somos uno de esos que vamos a hacer que el propósito y el plan de Dios sea proliferado aquí en la tierra y el objetivo sea cumplido. Amén. Hombres y mujeres de Dios buscando a Dios y lo consiguieron. Y este hombre persiguiendo a Dios, porque pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos,
pero estaba persiguiendo era al Dios mismo. Dios pudo ver en él un ímpetu. Dios pudo ver en él algo especial, que un ser humano a lo mejor se escondería delante de este hombre, como Ananías. Ananías le refutó a Dios. Se vino con pensamientos, con argumentos, por causa del temor. Dios le dio una directriz exacta a este hombre. Y este hombre empezó con sus argumentos, pensamientos, a decirle a Dios, pero verdaderamente lo que tú me estás diciendo es así. Porque conozco que este hombre tiene poder, este hombre ha buscado los permisos necesarios, este hombre más bien lo que anda es buscando maneras de hacernos daño. Pero déjame decirte que Dios mira el corazón de la gente, Dios mira adentro, Dios no está mirando lo que tú y yo miramos con los ojos naturales, Dios está buscando corazones y Dios está viendo que allí hay un potencial para que esa persona pueda ser de bendición y de instrumento acá en la tierra. Por eso yo soy de los que piensa que miles de esas personas que están haciendo altar que no son de Dios pueden ser tremendos intercesores cristianos. Aquellos que supuestamente andan buscando cortar con el propósito de Dios aquí en la tierra, pueden llegar a ser aquellos verdaderos intercesores que se ponen día y noche a clamar por una Venezuela que puede ser, y ellos son instrumentos y pueden ser instrumentos para el cambio de este país. Pueden ser cosas, o son cosas de las que Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para estos tiempos. Usted y yo nos estamos preparando. Usted y yo estamos del lado de los que están buscando a Jesús para encontrarse con Él. Usted y yo somos de lo que estamos proclamando, de lo que estamos diciendo, de lo que ya estamos en el mundo espiritual haciendo, creando. Usted y yo somos de lo que nos estamos estructurando. Usted y yo somos de lo que estamos del lado de aquellos que quieren buscar un encuentro verdadero con Dios. Pero yo le voy a decir algo, déjame decirte algo, podemos seguir también creando, podemos seguir también orando y decirle a Dios que esas personas, porque ya tienen una disciplina, esas personas ya tienen un tiempo en el que se sumergen en cosas que no deben, pero si viene el cambio de Dios vivo sobre esas personas, pues tendremos gente poderosísima arrodillada en una silla de esta que hemos dicho que tienen nombre. Aleluya. Supuestas personas que persiguen a los hijos del Señor. Y hemos sido tajantes, hemos sido punzantes en nuestra oración. Y hemos dicho que si no se convierten, se mueren. Seguiremos orando de esta manera. Creo firmemente que muchos de ellos llegarán a los pies del Señor. Y el que no se alinee, pues también le caerá lo que nosotros en oración, porque la oración rompe toda estructura, la oración es eterna, la oración traspasa paredes, la oración se sostiene en el tiempo, la oración no caduca nunca. Estos hombres y mujeres
que supuestamente persiguen a Dios, también pueden ser convertidos como Saulo. Y en un santiamén, en lo que menos nosotros esperamos, gente totalmente convertida a Dios, arrepentidas y convertidas. Mis hermanos amados, pero les voy a decir algo. Usted y yo jugamos un papel fundamental para que este tipo de cosas sucedan. Usted y yo necesitamos tener un verdadero encuentro y lo que la Biblia nos ha estado estructurando, lo que la Biblia nos ha estado enseñando, nosotros ponerlo en práctica para que empiecen a suceder cosas sobrenaturales. Para ir a esas cosas sobrenaturales estaremos viendo acá, según lo que el Señor me ha entregado, el poder estar ahí, en lo sobrenatural. Lo primero que quiero decirles es oír la voz de Dios. Se abren los sentidos espirituales de este hombre, Saulo. Yo declaro que se abren los sentidos espirituales de toda la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Y lo primero que le sucedió a él fue que vio. Pero no quiero hablar de ese sentido. Normalmente nosotros, cuando hablamos de los sentidos naturales, hablamos de 5. Y podemos llevarlo al plano espiritual también. Pero los más importantes, o donde más nos centramos, es en el ver, el oír y el declarar. Y en el nombre poderoso de Jesús, esa es otra predicación. Se puede predicar tranquilamente acerca de los sentidos espirituales abiertos. Pero en este momento solamente quiero tocar, oír la voz de Dios. Y ustedes me dirán, líder Joan, ¿usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios? Mis hermanos, estoy en eso. Y le comentaba a mi madre espiritual, mamá, tengo un ferviente deseo por escuchar mucho mejor la voz de Dios. Tengo varios meses preguntándole, por 2 o 3 oportunidades ya hemos hablado de esto, creo que lo comenté un día. Mami solamente en aquella oportunidad me dijo, hijo, bienvenido. O sea, que quiere decir que en todo este tiempo, mami, tienes 32 años, me dijiste hoy, ¿verdad? 32 años en el ministerio. Y sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Hermano, pero si nosotros ponemos empeño en lo que a este hombre le sucedió y marcamos estos 4 puntos que voy a hablar, yo creo que podemos entrar a esas cosas sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús y empezar a ver en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra Venezuela lo que hemos estado pidiendo. Amén. Dice el 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Grandes hombres de Dios como Abraham, como Moisés, como Samuel, vieron primero, oyeron y después empezaron a ejecutar una serie de cosas que Dios les iba enseñando a medida que iban ejecutando. El oír la voz de Dios es tan importante, mis hermanos,
que Samuel ministraba en el altar del Señor en presencia de Dios. Pero todavía no sabía cómo era la voz de Dios. Y por 2 oportunidades escuchó la voz de Dios Samuel, y su profeta Elí entendió después de la segunda que era Dios quien le estaba haciendo un llamado especial. Mire, usted y yo podemos gemir por muchas cosas que el Señor nos entrega y nos imparta. Pero si continuamente nosotros no vamos a nuestra voz profética, quizás muchas de esas cosas más bien nos puedan hacer doblar en algún momento. Nosotros necesitamos estar también de la mano con nuestra voz profética. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo, mis hermanos? Dios empieza a impartir sobre cada uno como Él quiere y a repartir como Él quiere, porque Él quiere, simple y llanamente. Y muchas veces hemos visto personas llenas de unción, y por no estar en constante asesoría con su cobertura, terminan errando en el camino. Samuel estaba escuchando a Dios directamente y no sabía que era Dios. Usted y yo necesitamos, sí, de primera mano meternos con el Padre, pero también estar de la mano con nuestra voz profética. Y eso que en la palabra, en aquel tiempo y en ese momento, no era el mejor momento de Elí. No estoy diciendo con esto que mami esté en esas condiciones. Solamente lo que quiero ilustrar es la importancia de nosotros no creérnosla porque Dios nos haya entregado algo. Aleluya, gloria a Dios. Debemos mantener el perfil bajo y la humildad necesaria para ir a nuestra voz profética a que nos brinde la asesoría que necesitamos. De hecho, en algunas oportunidades nuestra madre nos ha predicado acerca de Elí, diciéndonos que aún y todo, estando en una condición no muy favorable, pudo soltar una voz profética sobre una mujer, y así fue que le llegó el milagro a la mujer, la mamá de Samuel, Ana. Por eso tú y yo debemos prestarle atención a Dios, pero también ir de la mano de nuestra voz profética. Amén. Aleluya. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5 dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que quiero decirte es: ese verdadero encuentro con Dios nos produce a cada uno de nosotros un ferviente deseo de conocer a Dios. Ya Saulo en esa pregunta estaba denotando querer conocer lo que escuchó y vio.
El resplandor lo tumba del caballo y le habla. Pero rápidamente él dijo, ¿quién eres, Señor? Ya lo estaba reconociendo como Señor, pero quería saber más de Dios. Ese es el segundo punto para los hermanos de redes. Un verdadero encuentro con Dios, después de escucharle, nos va a producir a cada uno de nosotros un ferviente deseo por conocerle. Y conocer a Dios no es simplemente que Él me diga quién es. Conocer a Dios se trata de una relación continua con Dios. Usted escuchará de nuestra madre y de cada persona que viene a este lugar continuamente hablar de buscar a Dios, de conocer a Dios, de orarle a Dios, de meternos en ayuno con Dios, de leer su palabra, porque son los medios de gracia que nos hacen conocer a aquel que nos llama a salvación, aquel que nos encuentra. Esa es la forma de poder conocer a aquel que nos habló y que a lo mejor todavía no hemos atinado el oído. Esa es la forma de saber que ese es el que nos ha hablado. Dice su palabra en uno de los evangelios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una oveja no va a seguir al pastor si no lo conoce. Entonces usted emplea escuchar, oír muy bien la voz, pero también el estar en esa constante búsqueda de Dios y el querer conocer a Dios. Usted podrá saber firmemente que Él es el que le ha hablado, que ese es el pastor suyo, y no que venga cualquiera a decirle cualquier cosa y usted va a seguir por otro rumbo. La oveja que conoce a su pastor, pues a ese pastor es que le hará caso. La oveja que está en constante comunión con Dios, pues a esa es que le va a hacer caso, a ese es el que va a seguir, con ese es el que va a andar, con ese es el que quiere estar. Porque en él encuentra la seguridad, la aseguranza y la protección que ella necesita. La tercera cosa que vamos a hablar es esta, la de la pregunta. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un verdadero encuentro con Dios hace que tú depongas tu voluntad para hacer la voluntad de Él. Un verdadero encuentro con Dios hará en ti que tú dejes a un lado tus cosas personales, tus pensamientos y tus deseos ya no son el primer plano, pasan a un último plano. Y tú empiezas a decirle a Dios y a preguntarle en cada cosa que tú vas a emprender, en cada cosa que tú vas a hacer, en cada cosa que tú quieres tomar una decisión importante o así sea muy sencilla. Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Amados hermanos, muchas veces las condiciones en las que estamos, y cuando vemos a nuestro alrededor, no hemos avanzado tanto. No por el deseo que tengamos, sino porque hemos dejado a un lado a Dios.
no lo hemos puesto en el primer lugar. Hemos hecho planificaciones, hemos hecho organizaciones, hemos hecho un patrón, hemos organizado actividades, hemos hecho cosas sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Eso habla de una persona que está constantemente haciendo las cosas en su habilidad, que está haciendo las cosas como supuestamente él cree que deben de hacerse o como cree que son. Y deja de un lado a Dios y no le pregunta a Dios: papá, ¿qué quieres que yo haga? Amada iglesia del Señor, porque uno a veces piensa que es muy habilidoso. Uno por el talento que tiene, por lo que vivió en la vida, o por cuando pasó por la universidad y hay alguna herramienta que nos sirve, y no estoy diciendo que es malo. Pero muchas veces nosotros nos basamos en el mundo cristiano, nos basamos en esta carrera, en habilidades, nos basamos en sabiduría humana. Y quizás por eso los avances nos han sido significativos. Amada iglesia del Señor, para avanzar mucho más, para llegar a esos momentos sobrenaturales, para llegar a esos momentos mejores, para llegar a esos momentos de gloria, para llegar a esos momentos más de victoria mucho más rápido, para mirar la federación de Dios en cada uno de nosotros, es necesario que cada uno de nosotros deponga su voluntad y se la empiece a entregar a Dios. Y que sea la voluntad del Padre. Jesús cuando oraba antes de ir a la cruz del Calvario, verdaderamente para él fue un pesar, porque él no quería pasar por allí. Ya Dios le había dicho por dónde él pasaría, ya Dios le había mostrado a él por dónde él iría y tendría que pasar y tendría que hacer. Y por eso de su oración, cuando hacía la oración, cuando sudaba, aunque no era sangre, pero ya se estaba pareciendo a todo lo que iba a acontecer. Era sudor, pero el sudor parecía gotas de sangre. ¿Sabe por qué? Porque él estaba deponiendo su voluntad y quería que la del Padre fuera la que estuviese de primero. No era fácil. No es fácil, y yo no vengo a decirle a usted que es fácil, pero hay que hacerlo, porque para eso el Señor nos ha traído a este lugar, para que las cosas que Él ha preparado para el plan divino y perfecto aquí en la tierra, para el plan divino y perfecto en tu casa, para el plan divino y perfecto en tu vida, es necesario de poner la voluntad de cada uno de nosotros. Cuando le damos la cabida a Dios de lo que en realidad debemos hacer, ese primer lugar a Dios, el decirle: Señor, ahora dime cómo me muevo, para dónde voy. Tú dices a la derecha, me freno, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? En el tiempo de antes, en el tiempo de Moisés, el Señor decía: tiene que parar allí la tienda y el pueblo tenía que parar. Y cuando Dios decía: avanza, ellos avanzaban. Un hombre que aprendió, un hombre que entendió que deponiendo su voluntad era la única manera de llevar a este pueblo a un puerto seguro. Que deponiendo su voluntad era la única forma de llevar a ese pueblo tan grande al destino.
Es la única manera que tú llegues a tu destino. Es la única manera que tu familia llegue a su destino. Depón tu voluntad y empieza a hacer la voluntad del Padre. Tiene que salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que te está agraviando, todo aquello que te está en este momento haciendo efecto negativo, en el nombre de Jesús, empieza a poner al Padre de primero, empieza a poner al Padre de primero, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es necesario poner al Padre de primero para que haya un rompimiento en tu vida. Es necesario que pongas a Dios de primero para que venga la explosión que quieres en el bolsillo, en las riquezas, en el económico, en lo espiritual, en lo natural, en donde quiera que tú vayas, a tu alrededor. Si tú pones a Dios de primero, pues déjame decirte que esa será la explosión que estamos esperando en el día de hoy y en el día de mañana. Aleluya. Es necesario de poner nuestra voluntad. Ya es necesario de poner nuestra voluntad. Cuando se murió aquel hombre allá al lado de mi casa, me fueron a buscar, cayéndose de una hamaca, cernuca, al lado de mi casa. Me fueron a buscar. Agarro a ese hombre inerte allí en el piso, y dentro de mí empiezo a orar por él. Yo sentía que se había ido y empecé a orar por él, porque yo quería que se levantara de allí. Una vez escuché a mamá decir: no hemos sido osados. Y verdad, pero después de eso no pasó nada. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué? Si yo tengo dentro de mí el poder, ¿por qué? Y Dios me dijo: ¿por qué yo no te mandé? Es cuando Dios diga. Yo he entendido que para esas cosas sobrenaturales es cuando Dios diga, no cuando nosotros queramos. Porque el mismísimo Jesús se encontraba seguramente con aquel que estaba en la puerta del templo. Y Jesús tenía el poder para levantarlo de allí. Pero no fue sino hasta el tiempo de Pedro. Eso estaba marcado por Dios para el tiempo de Pedro, que escuchará dirección directa de Dios, que escuchará la voz de Dios decirle: pues ora por él, porque ahora será sanado. Esa fue la respuesta que yo obtuve de Dios. Yo salí frustrado en ese momento. Y en el momento que también nos pidieron ministrarle la vida a la gente, cuando el hombre estaba acostado en el féretro. Mi esposa y yo ministrando la vida de las personas allí. Mi esposa cantaba y yo miraba el féretro, miraba al hombre. Y yo decía dentro de mí: si tú te levantas de allí, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Y yo me imaginaba a la gente corriendo, soplado todo el mundo. Muchas veces nosotros en este caminar nos hemos frustrado. ¿Cuántos se han frustrado? Porque han hecho una oración por un enfermo y al otro día le dicen: murió. Y usted estaba orando para que se levantara. ¿Cuántas veces
le ha sucedido esto. Y entendí en el Señor que es cuando Él te dé la dirección exacta. Porque este hombre escuchó, se le fue dada una dirección también, se le fue dicho lo que iba a hacer. En el punto 3 dice que Él le puso allí, en esa pregunta está poniendo allí su voluntad, y allí Dios le dijo allí una directriz exacta. Y el cuarto punto es el sobrenatural, el poder vivir las cosas sobrenaturales. ¿Dónde la vamos a mirar? Capítulo 9, versículo 17, si mal no recuerdo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero en versículos anteriores, en el 11, en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Vean que en este párrafo, heme aquí, Señor, están condensados los primeros 3 puntos. Escuchó la voz de Dios, conocía que era Dios, y de una vez, heme aquí. ¿Qué quieres? Condensado los 3 puntos. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy puntualmente Dios le dijo lo que iba a hacer. Muy puntualmente Dios le dijo a él lo que iba a hacer. Se juntaron 2 hombres que estaban buscando a Dios. Se juntaron 2 hombres que estaban orando a Dios. Se juntaron 2 hombres que estaban conociendo a Dios. Se juntaron 2 hombres que escucharon instrucciones directas de Dios y obedecieron. Se juntaron 2 hombres que estaban pendientes de todo lo que el Señor dijo o decía. Gente que le puso ya de una vez por todas su voluntad. Y sucedió un milagro. Sucedió lo sobrenatural. Sucedió lo que tú y yo estamos orando. Sucedió lo que tú y yo hemos estado gimiendo. Sucedió lo que tú y yo hemos estado creando. Sucedió lo que tú y yo hemos estado pidiéndole a Dios. Ver las cosas sobrenaturales. Pues tú quieres ver las cosas sobrenaturales. Oye a Dios, busca a Dios, conoce a Dios, obedece a Dios y le pon tu voluntad para que puedas mirar las cosas sobrenaturales. Mamá, y aquí estoy yo hablando. Usted le puede dar un fuerte aplauso, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Padre. Eso viene. Eso viene. Seamos practicantes de la palabra, mis hermanos. Eso no está colocado allí por estar colocado. La palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. ¿Tú quieres ser preparado para lo sobrenatural? Pues sigue las instrucciones de papá, sigue las instrucciones de su palabra, sigue las instrucciones de lo que Él está hablando, sigue las instrucciones de lo que Él está diciendo, y pues
entonces iremos para ese lugar. Empezaremos a ver lo que todos y ninguno de nosotros por los momentos ha visto. Yo le decía al Señor, Señor, ya yo quiero ver esas cosas. Ya yo quiero ver esas cosas, Padre. Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Amada iglesia del Señor, te voy a decir, ya para terminar, no sé si lo hice en tiempo récord o si me tardé mucho. Vaya, que esas cosas sobrenaturales vienen y no te asustarás. No te asustarás porque has oído bien al Padre. No te asustarás porque estás conociendo al Padre. No te asustarás porque estás deponiendo tu voluntad al Padre. No te asustarás porque estás obedeciendo al Padre. Y cuando ores entonces por esto, no se van a asustar como pensaba yo que podía suceder cuando si ese hombre se llegaba a levantar por causa de la oración de este siervo. No te va a asustar ninguna de esas cosas. Y tampoco te vas a vanagloriar, le vas a dar la honra y la gloria al Señor, porque para eso tú y yo fuimos hechos, para eso tú y yo estamos todavía acá en esta tierra, para darle la honra y la gloria a Dios, para ser portadores de su gloria, para ser vehículos de salvación para otros, para ser vehículos de bendición para aquel que todavía está encarcelado, para ser de bendición a aquel que por algún motivo está enfermo, pues tú oras por él y él tiene que ser sanado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Muchos de nosotros ya hemos conocido a Dios en algunas facetas. Yo lo he conocido por ser el Dios que quita las enfermedades. Una pastilla que supuestamente yo debía de ver todos los días de mi vida. Pues tengo 5 años que no la veo, que no la tomo, porque un día decidí creerle a ese Dios. Y aquí, la importancia de una santa cena, aquí tomando una cena del Señor, totalmente libre de eso, libre de eso. Y así cada uno de ustedes sé que tiene un testimonio. Pero vamos a seguir las instrucciones tal cual como papá nos las está diciendo en esta noche. Yo les voy a invitar a que usted baje allí su rostro.